Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy va a ser una nueva edición de Dioses de la Muerte, porque vamos a hablar de uno que está presente en varias culturas, no solamente en la védica, sino está presente en todo Asia. Me parece que es un tipo de deidad muy interesante por estas características y abarca mucha de la responsabilidad de la muerte en varias culturas asiáticas. Además, es conocido como el primer hombre mortal y por ende el primer hombre en morir. Fue el primer muerto de la existencia. La verdad les compartiré que disfruté muchísimo de hacer esta investigación. También les voy a compartir más adelante el cómo llegué a la conclusión de que vamos a hacer un episodio de este señor. Y pues bueno, hoy nos toca hablar de Yama. Esto es Muerte Curiosa y vamos a darle. Bueno, antes que nada les voy a compartir un pequeño spoiler porque se aproxima un episodio que estoy preparando sobre el ciclo del samsara. Pues vamos a explorar un poco la idea detrás de qué pasa después de morir bajo la lógica tibetana y budista. Pero eso será más adelante, les digo un pequeño spoiler. Sin embargo, el personaje que sostiene la rueda del samsara, la rueda de la vida y de los ciclos que hay que romper para trascender, eso se verá en otro episodio, es nada más y nada menos que este mismo personaje, o sea, Yama, o también conocido como Yamaraja, quien es de las primeras deidades de la mitología védica. Aparece por primera vez en el Rig Veda, el primer texto védico. Es el primer fallecido, como les comentaba, el rey de los muertos y protector del Dharma. Algo más de lo que vamos a hablar hoy es, este señor nos va a enseñar en su máxima expresión cómo todas las deidades de diferentes culturas, incluso civilizaciones que nunca tuvieron nada que ver una con la otra, tienen similitudes que van más allá de las coincidencias. Vamos a eso. En su descripción original es descrito como una deidad benevolente, siendo el primer hombre mortal que murió y encontró su camino a la próxima vida. Esta descripción varía dependiendo de la zona. Lo interesante de las deidades como Yama es que no es un personaje que se limitó a quedarse en la cosmovisión védica. Yama es una deidad presente en toda Asia y aunque sus características a veces varíen dependiendo del lugar, digamos que sigue ejerciendo el mismo oficio en todas sus versiones. En el Tíbet es conocido como Yama Dharmaraja o Shinje y es el juez de las almas. Puede ser visto como menos amable que en India quizás, ya que es el guardián de la retribución kármica después de tu muerte. No es que sea malo, pues, y recordemos que en sí los dioses no pueden ser ni buenos ni malos, solamente representan un área de la vida que simplemente es. Solo que en este caso es un poco más amenazante porque él pues decide un poco el futuro de tu alma después de la muerte, pero realmente al que le debes de tener miedo es a ti y a tus acciones y qué tan correcto sientes que fuiste en tu vida, porque pues si tú hiciste las cosas bien hasta morir, entonces no tendrías por qué tenerle miedo a este señor. En China su nombre es una adaptación del sánscrito que se lee en kanji como Yanluo Wang. Una vez más aquí hay varias palabras exóticas que seguro alguna pronunciaré mal. Don't come for me. Ya saben cómo es esto. En este caso, más que como una deidad sobrenatural, que sí es, y con esas características físicas que ahorita vamos a describir, como lo describen en la India e incluso en Japón, en este caso tiene forma de un magistrado, porque en la cosmovisión china es literalmente un señor magistrado que igual gestiona un poco qué procede después de la muerte. Es el rey de las cortes infernales, que básicamente hace lo mismo que en el Tíbet, o sea, juzga las almas de los muertos. Les digo que al final, diferentes nombres, diferentes caras, pero misma función. En Japón es conocido con el nombre de Enma-O, y una vez más ejerciendo la profesión de juez de los muertos.
En Japón, este es un personaje más, no quiero decir cómico, es igual de importante y amenazante, pero conforme, o sea, lo usan hasta como... Él es más el dios que viene detrás de los mentirosos, porque como él es el protector del karma y el dharma a la hora de que mueres, y entonces él va a revisar todas las cosas en las que fuiste honesto y transparente en tu vida, y dependiendo de eso decidirá tu castigo. Entonces digamos que si eres un mentiroso, pues no te va a ir tan bien. Entonces es una clásica amenaza para los niños, de que si no, si dices mentiras, Enmao va a venir a comerse tu lengua, porque él es como el que castiga a los mentirosos. Es como una versión divertida de Yama. Y más parecido a su representación china, en Corea es conocido como Yomna Daewang, y es el jefe de los 10 reyes del inframundo. Les digo, al final hace lo mismo en todos lados, solamente que con títulos distintos quizás. Sus descripciones físicas también varían según la cultura. En la India es de piel azul y está montando un búfalo negro, que es muy común ver en los dioses hindús. A todos los dioses con su vehículo, que son ciertos animales con ciertos nombres y ciertas funciones, que por cierto, en la edición pasada de Dioses de la Muerte, que hablamos de Thanatos, hablamos un poco de otras muchas deidades que tienen que ver con la muerte en la cosmovisión griega. Lo que pasa es que aquí me voy a enfocar únicamente en Yama, porque las deidades védicas son muy complejas y tienen muchísimas ramas, muchísimas menciones históricas, y realmente los que van de la mano con Yama son varios dioses, entre ellos Kali y Shiva, que no les puedo contar la historia de Kali y de Shiva en un fragmento de un episodio. Creo que ambos merecen su propio episodio, que claro que veremos más adelante, pero me parece que también son de los más conocidos y no muchos hablamos de Yama, entonces tal vez era buen momento para introducirlo a su conocimiento si no existía ya en él. En la India también, además de que los tibetanos lo representan de color negro o azul muy oscuro, y los japoneses lo representan de tez roja. En la India, les digo, es azul muy oscuro también, o azul en general. Hay muchas teorías de por qué los dioses hindús védicos tienen la piel azul. A mí una vez un hindú me explicó, lo que pasa es que he leído varias razones, ¿no? En caso de Shiva, me explicó que Shiva se bañaba en ceniza y era azul por la ceniza. Pero también Shiva tiene una historia en donde se envenena y entonces empieza a envenenarse, más bien sostiene veneno en su garganta sin que pase a su esófago, y cuando sostiene el veneno su cuello se empieza a tornar azul y de ahí pues ya todo su cuerpo es azul. Hay muchas explicaciones, ya lo veremos más adelante. Aquí también cabe mencionar que Yama en la mitología védica siempre está representada con su búfalo negro y también con un mazo y una soga, que es como su modo guerrero berserker listo para atacar, que por cierto él fue en los textos védicos, él fue derrotado por Shiva, y muchos creen que esa fue su muerte, pero no es así, fue una derrota. Eso es importante mencionarlo, porque ahorita la muerte de Yama es el origen de la muerte, punto. Entonces es importante hablar de eso. Sus correspondencias occidentales se relacionan bastante con Hades, ya que él también es el rey del inframundo, que es como su casa. Y de hecho, ahorita les voy a comentar algo muy curioso que descubrí ayer, que regresa a lo mismo. Creo que por lo menos yo, personalmente, he llegado a la conclusión de que creo que todos los dioses de todas las mitologías son lo mismo, pero con diferente cara. Estoy segura que ustedes solos también han llegado a esa conclusión si es que les gusta la mitología de todas partes. Pero bueno, también está relacionado con el dios Ymir de la mitología nórdica y Huma de la tradición eslava. Y aparte los nombres son similares a su manera, entonces eso también está interesante. El trabajo primordial de Yama en todas sus versiones sigue siendo lo mismo, que es juzgar a los muertos de acuerdo a su karma, cosa que si lo pensamos lo hacen todas las deidades del inframundo. O sea, todos están los guías que te guían a través de que, por cierto,
Ay, es que ahorita estoy impaciente por mencionarles este dato, pero me he dado cuenta que muchos de los guías al inframundo son perros o son dioses que tienen algo que ver con los perros, o si no son los guías, son los protectores. Ahorita pasamos a los perros. El punto es que, claro, la chamba del dueño, el inframundo, es pues gestionar a su gente y mandarte a donde mereces, según lo que corresponde que hiciste a tu vida. Cuando mueres y apareces frente a Yama, Chitragupta, que es una deidad encargada de mantener los registros de toda tu vida y tus acciones. Imagínate ahora que estés haciendo lo que sea en tu vida, siempre va a haber un señor llamado Chitragupta en algún punto de la existencia observando cada una de tus acciones. Entonces él conserva los recibos para el día de tu muerte y le hará un recuento de todo lo que hiciste en tu vida Yama, todo, así desde tu nacimiento hasta tu muerte, para que él decida dónde irá a parar tu alma. Las opciones son terminar en alguno de los varios infiernos de la cosmovisión o finalmente poderte reunir con los ancestros, que ese es como el mejor escenario en caso de que fuiste un agradable sujeto toda tu vida. Todo depende únicamente de ti. Ahora, contexto: ¿quién es? ¿Por qué es el primer hombre mortal? ¿De dónde salió? ¿Quién es su familia? Ok, pues Yama es hijo de Vivasvat, que es el dios del sol, y Saranyu, que es diosa de las nubes. También es otra cosa, es que a mí me encanta la mitología por eso, te puede ayudar a entender tantas culturas, y no solo las culturas, sino al ser humano, porque de verdad todas las mitologías se encuentran, tienen cosas demasiado parecidas y te da a entender cómo racionalizaron desde el inicio los seres humanos cosas de la naturaleza y de la vida, porque lo menciono, porque usualmente todos son hijos del sol, o el sol siempre es como una deidad muy primordial en todas las mitologías, pues. Yama también tiene una hermana gemela llamada Yami, quien va a ser sumamente importante en esta historia, quien es, al igual que él, la primera mujer mortal y también fue la primera mujer en experimentar la muerte. Por favor, mantengan esto en mente. Antes de Yama nadie había muerto. Es como si no existiera un concepto de la muerte como tal. No existía el morir. Él inventó el morir. Vamos a ver por qué. El que tenga una hermana gemela es muy simbólico, ya que al ser el primer hombre y la primera mujer representan las primeras formas de dualidad, convirtiéndose en algo parecido al yin y el yang. Esto es nada más como poner el nombre de un ejemplo de la clásica dualidad que representa lo femenino, lo masculino, pero estamos hablando del inicio de los tiempos, la primera vez que existen seres así. Entonces, de ahí parten las dualidades y las diferencias y diferentes definiciones. O sea, no lo veamos como ahorita, como personas modernas que ya conocen cómo funciona el mundo, sino como el inicio de todo. Juntos representan el ritmo eterno y constante. Es la vida que alimenta a la muerte y viceversa, porque todo es un ciclo. Yama representa la noche, la muerte, el juicio y el descenso solar, mientras que Yami representa el día, la vida, la fluidez y la puesta del sol. Todo es parte del inicio y del fin, del alfa y del omega, de cómo todo regresa al origen, del Ouroboros místico clásico que todos conocemos. La muerte la muerte es parte del ciclo de la vida. Uno no puede existir sin el otro. Cuando los dioses crean a Yama y a Yami, Yami le dice a su hermano que deberían unirse para crear una nueva vida, ya que están ellos solos en el mundo. Que es otra historia hasta muy bíblica si nos ponemos a pensar. Pero para el caso, en este momento Yama le dice a su hermana que no, que la ley no debe de nacer del placer, que ellos tienen mucha responsabilidad por ser los primeros seres humanos. Ya que son responsables de los patrones, que si ellos los inician, el caos gobernaría la tierra. O sea, desde el inicio él dijo, no, a ver, no hay que regarla, ¿no? De nosotros dependen muchísimas cosas. Y así fue como nació el primer acto moral de la historia, supuestamente, la primera ley, que nació de él poniendo en prioridad el futuro de la humanidad ante sus necesidades carnales, ¿no?
fue la primera forma de restricción, o sea, la elección de orden sobre el instinto. Antes de la muerte no había ciclos, el agua no se movía y el viento tampoco. Y los días eran eternos y se sentía todo inmóvil y estático. Yama entonces entendió que para que existiera un flujo en la vida, que existiera un movimiento de algún tipo, para que no estuviera todo así, parado, en stop absoluto, habría que construir un puente entre el mundo físico, y el más allá. Y como la muerte no existía, él decidió ser el primero en morir y abrir pasos a los ciclos de la vida. Yama entonces caminaría hasta el fin del mundo, en donde descansaría debajo de un árbol. Esto aquí entre nos se me hace muy poético y lo que quieran, pero básicamente se quedó ahí a reposar hasta que dejó de respirar y ya, así murió. Lo que también es importante mencionar es que la muerte, la primera muerte, que es la de Yama, no está descrita como como una tragedia o un sacrificio o algo negativo. Así murió por todos nosotros para darle entrada a la vida, si lo quieren ver así, pero él eligió morir para que existiera el ciclo de la vida y la muerte, no porque, no, tendré que morir y demás. No es como esta idea judio-cristiana de vamos a autoflagelarnos y sufrir por todos, entonces todos tienen que estar agradecidos conmigo para siempre porque yo sufrí por ellos. No, esto fue una actividad completamente consensuada y que él hizo con toda su intención y sin como que manipular emocionalmente a nadie en el futuro, como otras religiones quizás. Llega a un árbol muy mágico que es conocido como el Asvata y ya ahí se queda, deja de respirar y muere finalmente. Con su muerte se hizo de noche por primera vez, dándole entrada a los ciclos del día y la noche. Y su hermana lloró tanto, estaba tan desolada que con sus lágrimas creó los primeros ríos del mundo. Y su dolor trajo fertilidad y movimiento al mundo y a la tierra. Cuando Yama llega al inframundo, pues no hay nadie, está vacío, porque nadie había estado ahí jamás, porque nadie se había muerto. Imagínate llegar al inframundo vacío, o sea, a ti y a mí ya no nos va a tocar, pero imagínate ser así la primera persona, literal estamos hablando del bro que inventó el morir, auténticamente. Entonces, pues era un venue vacío, no había nadie ni nada. Entonces ahí construyó su reino y se convirtió en el rey de todos los ancestros. Yama fue el primero en encontrar este camino para nosotros. Nunca nadie antes de él había cruzado. Y ahora todo el que nace tendrá que seguir sus pasos. Este es un fragmento del Rig Veda, pasaje 10.14.2. Que quería compartirles porque básicamente es como esta versión de murió por nosotros, pero no de ay no, qué triste, sino de pues él dijo pues necesito morirme para que la gente pues para ver qué pasa, para definir qué sucede después, para darle entrada a los ciclos de la vida. Así lo hizo por todos, pero pues de forma totalmente voluntaria, pues. Ahora sí, regresamos al tema de los perros. Esto lo he platicado varias veces con mi círculo porque es un tema muy constante. Sobre todo aquí en México que tenemos ese tema de los xoloscuincles y los xolos son los que te ayudan también a atravesar el Mictlán. Así como Anubis, que es un dios chacal egipcio que también te ayuda a atravesar el Duat. Para llegar a tu juicio y todo eso que ya platicamos en el episodio de El Libro de los Muertos, que si no lo han escuchado, escúchenlo cuando tengan chance, es también un tema muy divertido, que por cierto, yo he buscado imágenes de los chacales egipcios, porque por supuesto que existen chacales en Egipto, pero físicamente no se parecen nada a Anubis, o sea, sí tienen sus orejas puntiagudas y demás, pero están peludos, son como cafecitos, no es como la descripción de Anubis. Y si lo piensan, Anubis se parece a un xolo. ¿Qué tienen que ver los egipcios con los mexicas? Nada, no se topaban ni se toparon nunca, pero estas similitudes son bastante curiosas. Sabemos que tanto los gatos como los perros tienen una conexión especial con la muerte y lo espiritual, pero los perros guiando a las almas
por el inframundo, es algo que hemos visto bastante en varias culturas. Tenemos a Cerbero, que es el perro de 3 cabezas que protege el Ares, el perro de Hades. Y esto lo menciono porque Yama también tiene 2 perros negros con 4 ojos cada uno, que se llaman Syama y Zavala, quienes se encargan de resguardar el reino de Yama y guiar las almas a través de él. Una vez más, parece que todos necesitamos perritos para llegar al afterlife. Está muy bonito, pero se los quería compartir porque a mí me gusta hacer esas relaciones. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones de esos animales en particular, con esas características físicas tan exactas, civilizaciones que no tienen nada que ver una con otra? Y ahora es cuando entra el señor de History Channel que dice aliens, pero no sé si sean aliens o no, o sí, solamente yo creo, es como lo mismo que he dicho toda la vida, ¿no? Del dragón chino y Quetzalcóatl, que también son muy similares. De hecho, algo que no se conoce comúnmente del dragón chino es que hay diferentes tipos de dragón chino y la mayoría escupe agua, no fuego, como Quetzalcóatl. Entonces, también se los dejo ahí para reflexionar, ¿verdad? A través del viento, Yama le envió un mensaje a su hermana, que seguía llore y pues ya se quedó sola en la tierra, ¿no? Diciéndole lo más importante de esta historia, que esto no los divide. La muerte de él no los divide ni los separa. Al contrario, gracias a su muerte, la vida ahora continúa y ya no está estética. Y ahora hay ciclos, y ahora los ríos corren, y ahora el viento sopla, y ahora la tierra se mueve, porque sin la muerte no existe la vida. Esa es un poco la moraleja de esta historia. A mí me pareció muy bonita. Yo no la conocía, por eso las quería compartir. Porque cuando estaba investigando sobre la rueda del samsara y te ponen Yama es el hombrecito que sostiene la rueda de la vida, y dices, ¿y por qué? ¿Quién es? ¿Por qué es tan importante para tener esta labor? Y pues ya vimos que es el primer muerto del mundo. O sea, sin él no existiría este podcast. Así de importante es él. Yama, vamos a hablar un poco brevemente del culto a Yama en el mundo actual, porque sabemos que estamos hablando de culturas asiáticas que al día de hoy han sido religiones que han sobrevivido a los siglos, a las conquistas, a los europeos intentando quitárselas, han sobrevivido a muchas cosas, siguen, y son culturas que en la modernidad siguen muy arraigadas a sus tradiciones y su religión original. Entonces vamos a hablar de cómo se le rinde culto a Yama el día de hoy. Él tiene sus propios días festivos, como el Yama Dipam, en donde celebra a los muertos y a su protección en el mundo de los vivos, y el Yama Duitilla. Aquí entre nos, cuando busqué las imágenes del Yama Dipam, me pareció bastante similar, por lo menos la manera de celebrarlo, que era justamente dejar como lámparas de aceite prendidas para los muertos y demás. Ahora sí que los elementos varían del lugar geográfico, pero la idea del ritual es bastante parecido a lo que hacemos aquí en Día de Muertos, así como en otros países. Por eso es tan importante estudiar estas cosas, porque todo está conectado, entiendes al mundo de forma diferente, y por eso me encanta poder compartir estos episodios. Desde que se me ocurrió lo de Dioses de la Muerte, les juro que vamos a entender todo mucho mejor cuando vayamos más avanzados en deidades. Luego está el Yama Duitilla, una vez más, perdón si lo pronuncio mal, que es cuando se celebra la dualidad de Yama y Yami. Es como la fiesta de ellos dos, porque es como la vida y la muerte y los ciclos y la fertilidad y todo esto, que gracias a eso existe la vida como la conocemos. Durante los Antiesti, que son los ritos funerarios tradicionales de la India, siempre se invoca a Yama antes de prender la pira para la cremación. Se supone que también hay unas versiones de Yama donde está representado con una espada prendida en llamas. Entonces también se relaciona con que están prendiendo la pira que va a quemar los cadáveres con el fuego de Yama que los va a recibir en el inframundo. Shalala, shalala. Cosas bonitas, poéticas, pero que pues tienen sentido.
Y en China, Corea, el Tíbet y Japón lo podemos ver en varios templos. Hay varios esculturas de él, representaciones de él. Más allá de que haya un culto a él directamente, es una de las muchas deidades que hay que participan en la vida y en cómo funciona el mundo, a los que se les rinde culto de vez en cuando. Y durante el Obon, o sea, el festival de Día de Muertos en Japón, es muy común que Yama sea representado tipo en obras de teatro con máscaras, tienen sus disfraces, porque les digo que es como este agente de la honestidad y es para amenazar a los niños desde pequeños de no debes de mentir, porque si no, este señor te va a arrancar la lengua. Ya lo hacen más caricaturesco y chistoso, pero viene desde un lugar muy serio. Y pues bueno, mortales, en fin, espero hayan disfrutado de este episodio de Dioses de la Muerte. Me disfruté mucho hacer esta investigación. Yo creo que la historia del origen de Yama, el origen de la muerte, el primer muerto, es bastante, no, ni siquiera poética, es como literal, práctica, te explica perfecto por qué es necesario el morir, y esto hasta nos remonta un poco al episodio pasado de Thanatos, ¿no? En el que hubo un momento donde Thanatos estaba encadenado y la gente ya no podía morir. ¿Qué pasaba cuando la gente no estaba muriendo? Y Ares fue el que agarró y dijo, oigan, what is happening? Bueno, pues solo había sufrimiento, solo se acumulaba la enfermedad, el sufrimiento y la agonía. La muerte es igual de necesaria que la vida. Al final, ni siquiera es que sean hermanos gemelos, que pues si lo quieren ver así como en este caso sí, pero también es solo una cosa. Eso yo creo que lo vamos a ver más cuando hablemos de Shiva, particularmente. Shiva te explica todo, y no es aquí yo queriéndolos convertir al hinduismo, pero Shiva la verdad es que te deja claro muchas cosas. Hay mucha gente que está en desacuerdo con las enseñanzas de Shiva, yo no soy una de esas personas, pero cuando toque su episodio hablaremos de ambas partes. Por lo pronto espero que lo hayan disfrutado, quería variar, ya después de mucho chismecito histórico ya hacía falta un poco de mitología. Y ya en la próxima semana no solo va a haber chismecito histórico, va a haber muerte y conspiración y vamos a sacar algunos trapos a la luz. Y esta vez no vamos a funar a Estados Unidos, esta vez vamos a funar a la corona británica. Entonces espero que estén preparados. Nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, please. Nos ayudaría un montón, aunque no nos escuchen por ahí, una suscripción estaría súper cool. Y ya saben, compártanos con su familia, enemigos, amigos, personas que consideren que deben escuchar esto para que dejen de ser malas personas y poder trascender al cielo de los ancestros y no quedarse en uno de los infiernos dando vueltas. Entonces mándenselo a esas personas que les lleguen a la mente, y nos vemos la próxima semana.